Para nombrar los óxidos metálicos es importante conocer algunas reglas generales de nomenclatura. Bueno, primero lo que debes saber es que los óxidos metálicos surgen de la unión de un oxígeno con un metal. Y para nombrarlos vamos a utilizar tres tipos de nomenclatura. La primera de ellas es la nomenclatura IUPAC. Bueno, para la nomenclatura IUPAC lo que debes considerar es que lo que vamos a hacer es tomar en cuenta el número de átomos que se encuentran presentes de cada elemento en la fórmula, ¿de acuerdo? Consideraremos el número de átomos presentes. Para ello vamos a utilizar los prefijos numerales de acuerdo al número de átomos presentes de cada elemento. La siguiente nomenclatura es la nomenclatura stock. Y para la nomenclatura stock lo que vamos a hacer es considerar el número de oxidación del metal y este lo vamos a colocar al final del nombre entre paréntesis y con número romano. Y por último tenemos a la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura tradicional lo que vamos a hacer, al igual que con la nomenclatura stock, es considerar el número de oxidación del metal. Pero es importante considerar los siguientes puntos. Cuando el metal solo tenga un número de oxidación, esta nomenclatura no aplicará. Cuando el metal tenga dos números de oxidación, para el número de oxidación mayor utilizaremos la terminación ICO y para el número de oxidación menor utilizaremos la terminación OSO. Y cuando el metal tenga más de dos números de oxidación, utilizaremos la siguiente tablita, es decir, cuando el metal tenga o trabaje con números de oxidación más 1 o más 2, pues entonces utilizaremos el prefijo hipo y la terminación oso. Cuando el metal trabaje con números de oxidación 3 o 4, no utilizaremos ningún prefijo y únicamente la terminación oso. Cuando el metal trabaje con números de oxidación 5 o 6, no utilizaremos ningún prefijo y únicamente la terminación ico. Y cuando el metal tenga o trabaje con número de oxidación 7 u 8, utilizaremos el prefijo per y la terminación ico. Bueno, una vez que ya entendimos en qué consiste cada una de estas nomenclaturas, vamos a compartirte algunos ejemplos para que los puedas entender de una mejor manera. Bueno, es importante considerar que cuando los elementos sean monovalentes, ¿qué quiere decir esto? Que cuando los elementos solo tengan un solo número de oxidación, como por ejemplo sodio, potasio, rubidio, magnesio, berilio, que son elementos que solo tienen un número de oxidación, únicamente vamos a utilizar la nomenclatura general. Es decir, únicamente colocaremos la palabra óxido de seguida del nombre del metal. Te comparto algunos ejemplos para que los podamos ir observando. El primero de ellos es el litio. El litio, como te puedes dar cuenta, es un elemento que solo trabaja con un número de oxidación. Si tú verificas en tu tabla periódica, encontrarás que el litio solo tiene un número de oxidación que es más 1. Como el litio solo tiene un número de oxidación y ese número de oxidación es más 1, entonces este compuesto se considera monovalente. Recuerda que monovalentes son aquellos elementos que solo van a tener un número de oxidación. Y dijimos que con los números de oxidación que solo, perdón, con los elementos que solo tienen un número de oxidación, únicamente lo que vamos a hacer es colocar la palabra óxido de seguida del nombre del metal. En este caso, el metal es litio. Por lo tanto, este compuesto únicamente recibirá el nombre de óxido de litio. Sucedería lo mismo si tuviésemos algunos otros elementos con números de oxidación o que solo manejen un número de oxidación. Por ejemplo, el magnesio solo tiene un número de oxidación, ese número de oxidación es más 2, por lo tanto, este compuesto se llamaría óxido de magnesio, ¿de acuerdo? Únicamente utilizaríamos la nomenclatura general. Bueno, te comparto algunos otros ejemplos. Tenemos el siguiente ejemplo, que es el hierro. Si tú observas el hierro, lo buscas en tu tabla periódica, tiene dos números de oxidación. Estos números de oxidación es más 2 y más 3. Al tener dos números de oxidación, ¿qué quiere decir? Pues que este elemento puede formar dos compuestos al unirse con el oxígeno. Bueno, tenemos el primer compuesto que te estoy compartiendo en pantalla debajo del primer ejemplo y tenemos otro compuesto, que es el que se encuentra aquí abajo, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el hierro al tener dos números de oxidación, pues me forma dos compuestos, que son estos que están aquí, te los voy a marcar para que los puedas identificar. Este sería el primer compuesto que forma el hierro y este sería el segundo compuesto que forma el hierro, ¿de acuerdo? Bien. Como es un elemento que tiene dos números de oxidación, podemos utilizar las tres nomenclaturas, ¿de acuerdo? ¿Dónde ubicamos el número de átomos de acuerdo a la nomenclatura IUPAC? Bueno, recuerda que los átomos se ven en la parte inferior. Aquí te estoy marcando con una flechita.
donde podemos identificar el número de átomos. Recuerda que cuando no hay números, estamos diciendo que hay un átomo. Por lo tanto, aquí hay un átomo de oxígeno y tenemos un átomo de hierro. En el ejemplo de abajo tenemos 3 átomos de oxígeno y tenemos 2 átomos de hierro. Y vamos a iniciar con la primera nomenclatura, que es la nomenclatura IUPAC, ¿de acuerdo? Para la nomenclatura IUPAC, lo que debemos hacer es utilizar el número de átomos presentes de cada elemento y siempre debemos considerar o debemos tomar en cuenta el oxígeno. Siempre primero el oxígeno y después el metal. Entonces, buscamos en el primer ejemplo el número de átomos de oxígeno y vemos que hay un 1. Por lo tanto, el prefijo que vamos a utilizar es el prefijo mon, ¿de acuerdo? Entonces colocamos el prefijo seguido de la palabra óxido seguida del nombre del metal, ¿de acuerdo? En este caso, este compuesto se llamará monóxido de fierro. Ya no ponemos y ya no repetimos el prefijo mon del fierro porque este primer prefijo que estoy colocando aquí hace referencia para el oxígeno y para el hierro. Por lo tanto, este compuesto se llamará monóxido de hierro. Pasamos al siguiente ejemplo. Y si observas, tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de hierro. ¿Qué debemos hacer aquí? Bueno, busco el prefijo numeral para el oxígeno, tiene 3 átomos, por lo tanto el prefijo numeral es tri, y voy a colocar la palabra tri seguida de óxido. Después voy a buscar el número de átomos del hierro y observo que son 2 y el prefijo numeral es di. Entonces este compuesto se llamará dióxido de difierro. Se llama dióxido de difierro porque, bueno, recuerda que tengo 3 átomos de oxígeno y tengo 2 átomos de hierro. Bien, bueno, pasamos a la siguiente nomenclatura, que es la nomenclatura stock. Recuerda que en la nomenclatura stock lo que debemos hacer es colocar entre paréntesis el número de oxidación del metal y este debe ser con número romano. Bueno, en el primer ejemplo, recuerda que el hierro tiene 2 números de oxidación. En el primer ejemplo está trabajando con +2. Y en el tercer ejemplo está trabajando con número de oxidación +3. ¿De acuerdo? Bien. Como en el primer ejemplo el número de oxidación del hierro es +2, únicamente colocamos la palabra óxido seguida de el nombre del metal, que es fierro. Colocamos entre paréntesis el número de oxidación. En este caso, este compuesto se llamará óxido de fierro 2. ¿Por qué se llama óxido de fierro 2? Porque el hierro trabaja con un número de oxidación +2, ¿de acuerdo? Entonces lo colocamos entre paréntesis y número romano. En el ejemplo de abajo colocamos la palabra óxido de seguida del nombre del metal, que es fierro, y colocamos entre paréntesis y número romano su número de oxidación. Y para este caso el número de oxidación es de 3, ¿de acuerdo? Entonces este compuesto se llamará óxido de fierro 3. Muy bien, y pasamos a la nomenclatura tradicional. Y nos dice en la nomenclatura tradicional que cuando el elemento trabaje con 2 números de oxidación, como es el caso del hierro, aquí estamos observando que trabaja con 2 números de oxidación, para el número de oxidación más pequeño utilizaremos la terminación oso y para el número de oxidación más grande utilizaremos la terminación ico. Entonces, tenemos la palabra óxido seguida de la raíz del metal, que es hierro o fierro, y ponemos la terminación oso, ¿de acuerdo? Entonces, este compuesto se llamará óxido, raíz del metal, que es fierro, y la terminación oso. Este compuesto se llamará entonces óxido ferroso, porque es el número de oxidación más pequeño, y este compuesto se llamará óxido, raíz del metal, y la terminación ico. Este compuesto se llamará óxido férrico, ¿de acuerdo? Y tenemos las 3 nomenclaturas para este compuesto: nomenclatura IUPAC, nomenclatura stock y nomenclatura tradicional. Te voy a compartir un ejemplo más, que es el ejemplo del cromo. Si tú buscas en tu tabla periódica, el cromo tiene 3 números de oxidación. Al tener 3 números de oxidación, el cromo puede formar, al unirse con el oxígeno, 3 compuestos, ¿de acuerdo? Este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, ¿de acuerdo? Bien. De acuerdo a la nomenclatura IUPAC, lo que debemos hacer es buscar el número de átomos presentes
de cada elemento en nuestro compuesto. Si tú buscas el número de átomos de oxígeno es de 1 y el del cromo también es de 1, sucedería algo similar con el primer ejemplo del hierro, ¿de acuerdo? Buscamos el número, prefijo numeral para el oxígeno, que es de 1, y este es mono, utilizamos el prefijo monóxido de, seguida del nombre del metal. Entonces este compuesto, de acuerdo a la nomenclatura de IUPAC, se llamaría monóxido de cromo. Nos pasamos al ejemplo de abajo, al ejemplo número 2. Tengo 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de cromo, perdón. Entonces colocamos la palabra tri, que es el prefijo numeral de los átomos de oxígeno, trióxido de, prefijo numeral del cromo, como tiene 2 átomos, es di, y este compuesto se llamará dióxido de dicromo. Y nos pasamos al último ejemplo, y en el último ejemplo vemos que hay 3 átomos de cromo, perdón, 3 átomos de oxígeno y un átomo de cromo. Buscamos el prefijo numeral del oxígeno, que es 3, el prefijo numeral es tri, seguida de la palabra óxido, y colocamos el nombre del metal. Entonces, este compuesto se llamará trióxido de cromo, ¿de acuerdo? Este compuesto se llamará entonces trióxido de. Terminamos nuestra nomenclatura IUPAC y pasamos ahora a nuestra nomenclatura stock. En la nomenclatura stock lo que debemos hacer es colocar entre paréntesis el número de oxidación del metal. Para el primer ejemplo, recuerda que el cromo maneja 3 números de oxidación, uno es más 2, más 3 y más 6. Para el primer ejemplo, maneja el número de oxidación más 2. Aquí está el número de oxidación del cromo. Y únicamente colocamos la palabra óxido de cromo y entre paréntesis el número de oxidación. El número de oxidación del cromo para este primer ejemplo es de más 2. Entonces este compuesto se llamará óxido de cromo 2. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale el número 2? Sale del número de oxidación. Óxido de cromo 2. Pasamos al siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo, colocamos la palabra óxido seguida del nombre del metal y colocamos el número de oxidación. Recuerda que el número de oxidación para este compuesto es de más 3, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale el 3? Acuérdate que los números de oxidación se cruzan y este 3 del oxígeno sale del más 3 del cromo. Por lo tanto, este compuesto se llamará óxido de cromo 3. El 3 sale del número de oxidación y pasamos al siguiente ejemplo. Este compuesto se llamará óxido de cromo. Colocamos el número de oxidación entre paréntesis y romano. ¿Cuál es el número de oxidación del cromo? Bueno, recuerda que el cromo maneja 3 números de oxidación, más 2, más 3 y más 6. En este caso, voy a utilizar el número de oxidación más 6. Recuerda que este 3 sale del número del cromo, pero aquí debería ser un 6 y aquí debería estar un 2, pero acuérdate que simplificamos. Entonces, al simplificar, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 6, perdón, es 3. Entonces, este compuesto se llamará óxido de cromo 6, ¿de acuerdo? El número de oxidación no cambia, aunque los átomos se hayan simplificado. Y por último, tenemos la nomenclatura tradicional. Y en la nomenclatura tradicional vamos a utilizar la siguiente tablita. Nos dice que cuando el elemento tenga más de 2 números de oxidación, como el cromo que tiene más de 2 números de oxidación, tiene 3, vamos a utilizar la siguiente tablita y nos dice que para cuando el elemento metal tenga o utilice el número de oxidación más 2, aquí está el ejemplo, más 2, en el primer ejemplo el cromo está utilizando más 2, lo que voy a utilizar o lo que voy a hacer es utilizar el prefijo hipo seguida de la raíz del metal y la terminación oso. Entonces, este compuesto se llamará óxido seguida de la raíz del prefijo hipo, raíz del metal y la terminación oso. Entonces, este compuesto se llamará óxido hipocromoso.
En el siguiente ejemplo, el número de oxidación del cromo es +3 y nuestra tablita nos dice que cuando el cromo utilice el número de oxidación +3, no utilizaré ningún prefijo y únicamente la terminación oso. Entonces este compuesto se llamará óxido raíz del metal, que es cromo, y la terminación oso. Entonces este compuesto se llamará óxido cromoso. Y el último ejemplo, que es +6, vamos a colocar la palabra óxido seguida de la raíz del metal, pero buscamos el número de oxidación en la tablita, dice que es +6, y nos dice en nuestra tablita que cuando el cromo trabaje con +6, únicamente voy a utilizar el prefijo o la terminación ico. Entonces este compuesto se llamará óxido raíz del metal, que es cromo, y la terminación ico. Y este compuesto se llamará óxido crómico. Y de esta manera manejamos las tres nomenclaturas en los compuestos óxidos metálicos. Espero que hayas entendido y te sirva para realizar tus ejercicios.